Empieza la guerra y se forman los bandos. El bando republicano, constituido por los partidos de izquierda y por el gobierno republicano y el medio popular, este bando tendría ciertas diferencias ideológicas que impedirían su nueva organización. Por otro lado, el bando sublevado de los franquistas, dirigido por Franco, estaría mejor organizado y este le daría superioridad sobre los republicanos. Ellos les ayudarían al desarrollo del conflicto. La nación ibérica no iba nada bien. Las causas de este conflicto se respondían a problemas no resueltos en las ciudades españolas. Los españoles, que tenían una economía atrasada, eran incapaces de satisfacer las necesidades del pueblo. Esta misma tendrían una estructura social con abismales diferenciales entre pobres y ricos. Una pequeña polidarquía poderosa contra unas clases vagas que iban en continuo crecimiento y una clase media e insuficiente que servía de elemento equilibrado y una división de los ciudadanos de dos bandos, derechas e izquierdos, que entre ellas había una fuerte tensión. Las elecciones de febrero de 1936 crearon más tensión, ya que el Frente Popular saldría victorioso para el nuevo gobierno español. Eso le veían como amenaza los empresarios, propietarios y la burguesía, así como la Iglesia Católica, que se sentía amenazada por la política anticlerical de la izquierda. De febrero a junio de ese mismo año, 1936, se incrementaría la tensión entre las fuerzas sociales. Al gobierno le costaría difícil mantener el orden público y la violencia política sería cotidiana. Los grupos de la extrema derecha se enfrentaban con la izquierda, pero el clima se crisparía solo por el asesinato a mano de los falangistas, del teniente de la Guardia y el asalto de José Castillo. La reacción del grupo de la izquierda frente a ese acabada la guerra, esta misma dejaría una huella grande. Había una gran pérdida de vidas humanas, que se estima supera a medio millón de personas. Habría unos 300.000 exiliados por parte de los republicanos. La guerra dejaría una profunda huella en las actividades económicas con la destrucción de los campos y de la infraestructura en el país español. España encontraría una nueva época. Empezaría la dictadura militar de Franco, que duraría casi 40 años hasta el fallecimiento de dichoso líder. Empezaría a haber varios enfrentamientos armados entre las dos facciones, con la mayoría de ellas victoriosos para los franquistas, puesto que los republicanos empezarían a perder la guerra por falta de recursos, no contarían con apoyo, además que habría ciertas divisiones ideológicas entre ellos mismos. Además, los republicanos no contaban con un ejército entrenado. Su mayoría era indisciplinado, mientras que los franquistas contarían con un ejército superior. Estaba entrenado y organizado. También tendrían el apoyo de las potencias del eje como Italia o Alemania, las cuales ayudaran a los franquistas a que ganen la guerra. Y como muchos exiliados, terminarían en distintos países para continuar su vida, entre ellos México. La idea fue de Daniel Colosio Villegas. Este historiador tuvo la idea de crear una casa de España en México y de invitar a intelectuales ibéricos al país, los cuales tomarían parte de la UNAM y vivirían en esta casa. Compartirían sus conocimientos con intelectuales mexicanos. Hoy en día, esta casa es reconocida a nivel mundial y alberga estudiantes de todo el mundo, caracterizados por una excelente trayectoria en su vida académica. Los españoles lo trajeron en este tiempo. Fueron más conocimientos y más intelecto. En el siglo XX, el imperio español ya no es lo que era antes, pues el siglo pasado había perdido todo su poderío en América Latina.
Esto producido por las guerras de independencia en las diversas colonias del continente americano. Además, a finales de dicho siglo, había tenido una humillante derrota con la gigantesca potencia de Estados Unidos. En esta guerra, Cuba española, en la que Cuba quiso su independencia de los españoles, Cuba le pide ayuda a los Estados Unidos. Para poder tener su independencia durante la Guerra Española, fue realmente afectada por los constantes combates con los norteamericanos, quienes eran superiores que los españoles. Al perder España la guerra, no solo había perdido un gran poderío militar, sino también perdió territorios de ultramar, como la isla de Cuba, Puerto Rico o las Filipinas, mismos que serán anexados a los Estados Unidos. Después de esto, España estaba entrando en un periodo de decadencia, ya no estaba siendo considerado como una potencia, a diferencia de los demás países que poseían colonias en otros continentes y una economía más fuerte. España ya no tenía los recursos y el prestigio suficiente para poder pertenecer a la élite, como lo había sido en tiempos anteriores. Habían entrado a un periodo de crisis económica y además con constantes enfrentamientos políticos que habían dividido a la nación durante las primeras décadas del siglo XX. Eran tiempos turbios para el país ibérico, un pueblo dividido por la política y constantes intentos de golpes de Estado. Era evidente que la situación no iba nada bien. En este trabajo elaborado hablamos sobre uno de los conflictos bélicos más grandes que se han dado en estas últimas décadas, de la Guerra Civil Española, pues fue una de las más atroces en la historia, además de recientes, ya que no ha pasado más de un siglo. Analicemos ciertos elementos como las variadas consecuencias que a futuro afectarán la vida de este país.